Un saludo cordial, compañeros y tutora. Estamos en la fase 3 de la valoración y reconocimiento en el curso de Sociología de la Educación. Pertenezco a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del programa de Sociología. En este caso, vamos a hacer una representación de lo que es el collage de los retos en la educación en el contexto del posconflicto en Colombia. Y también responderemos la pregunta de cuáles son los retos de la educación en el contexto del posconflicto en Colombia desde la postura como sociólogo. En este caso, decidí optar por esta serie de fotografías con un trasfondo particular. Por ejemplo, quiero empezar mencionando las fotografías que están en blanco y negro, que hacen parte del director en fotografía, el fotógrafo José Abad Colorado, uno de los más grandes retratadores de lo que viene siendo la guerra y el conflicto armado en Colombia. Es uno de los creadores de la foto de la Operación Orión, en donde los paramilitares pues, hacen la intervención en la Comuna 13 y se desata toda la problemática. En este caso, ya sentándolo en el ámbito de la educación y en el posconflicto, quiero mencionar estas tres escenas como miramos en el collage. La escena del guerrillero, podemos decirlo así, pero que es un niño de escasos 13, 14 años, el cual está cargando un armamento de un calibre muy alto, lo que quiere decir que ya está en fusil. Abad nos decía, quizás entendemos la guerra como algo superficial, pero no llegamos al trasfondo de esto. Y después, en las fotografías que se nos presentan, podemos ver que tienen ese trasfondo que veíamos. En el caso particular del niño que está aquí, desde los escasos años que les menciono, puede que debería estar, mejor dicho, en un aula de estudio o debería estar en un contexto de estudio, pero el conflicto armado ha sido imperativo en el ámbito colombiano. Por ejemplo, en la parte de abajo también otra foto de José Abad Colorado, en el que una niña está observando al fotógrafo por un agujero de bala que tiene en la ventana. Eso retrata básicamente lo que ha sido el conflicto armado en Colombia y cómo ha afectado directamente a sectores de la educación. Es una imagen muy gráfica, la verdad se comprende todo el contexto colombiano y de que en sí ninguna persona, ninguna entidad, ni ningún sitio en específico estuvo a salvo de este. También del mismo director de fotografía tenemos otra imagen donde hay un niño alistando un cadáver de una toma guerrillera. También es un poco fuerte, ya que miramos ese quizás instinto de ayuda, de colaboración, de empatía que tiene el colombiano, y más aún el de un niño que para nada es el contexto en el que debería estar. Como menciono, un aula de clases o una educación efímera en el que se lleve a una construcción social es el ideal y el propósito cual se debe retratar. Por eso quise capturar esas tres imágenes que nos comparte Abad Colorado y en el que se puede ver de forma muy crucial y muy puntual lo que ha sido el conflicto armado en Colombia. Tengo otra imagen que está en la parte central, que es lo que queda de un aula de clases, golpeada obviamente por todo el conflicto. Solo queda la pizarra, ya abandonada totalmente, lo que alguna vez fue un sitio donde se impartirían clases. Entonces se ve que ha perdurado todo lo que es el golpe a Colombia y la necesidad de sanar hasta hoy en día porque seguimos en conflicto. Quiero terminar con una imagen muy gráfica y creo que es la que mejor representa lo que queremos expresar, y es que en la película Los colores de la montaña vemos que hay una escuela rural que se llama La Pradera. En esta hay un graffiti el cual dice: guerrillero, ponte el camuflado o muere de civil.
Eso es prácticamente lo que aparecía y lo que miraban los niños al llegar a su colegio, llegar a su escuela. Aquí podemos ver a dos niños que están leyendo el mensaje. Dudo mucho que comprendan la situación o el contexto de esta, pero es imperativa. La guerra donde llegaba, ordenaba y obligaba. En este caso, luego entendemos para los que pudieron ver el filme todas las consecuencias que tuvo esto y todo lo que se centraba alrededor de una escuela y de la educación de estos niños terminó en una tragedia de lo que alguna vez fue ese lugar y de lo que era la ruralidad aquí en Colombia, totalmente desvanecida. Los retos de la educación en el contexto del posconflicto en Colombia, como sociólogo, quiero ser muy puntual, y es que tenemos que acentuar que nosotros no tenemos o no hemos acabado el conflicto armado. Quizás se ha acabado una parte muy sangrienta, una parte muy crucial, muy fuerte de lo que fue aquí en Colombia, pero siento que aún falta mucho y para llegar a ese trasfondo se necesitan políticas muy, pero muy certeras. Hay diferentes leyes, diferentes acciones contra víctimas del conflicto armado en temas educativos, pero todavía no tienen esa cercanía, esa certeza para poder trascender. Y es evidente que se necesitan hacer la paz. Actualmente hay muchos actores armados todavía que existen en el país y es evidente que vamos construyendo y vamos mejorando. Ya no es lo que era antes, pero a pesar de que ese posconflicto se ha amortiguado y se han querido hacer diferentes leyes desde la nación para llevar políticas públicas un poco más cercanas a lo que fue todas estas afectaciones, aún hay partes en Colombia muy olvidadas y que siguen siendo afectadas, por lo que los retos son muy difíciles ya que debemos ahondar en terminar la guerra interna y para terminarla necesitamos tener una plena escucha a las dos partes y que el gobierno, tanto como los beligerantes, se pongan en contacto y podamos hacer unos acuerdos de paz reales desde el ámbito económico, social y que la sociedad y su sociología pueda aplicar de forma coherente estos pasos para trascender hacia una paz colombiana y que así la educación no se siga viendo afectada como lo podemos ver en este collage y en todo este conflicto que miramos. Esa parte de mi intervención. Agradezco mucho a los compañeros y la tutora. Hasta una próxima oportunidad.